Eso es lo que necesitaba oír. Ok, entonces ya nos habíamos platicado un poquito acerca de la importancia y de ¿cómo decirlo? Acerca de cómo se están utilizando las computadoras hoy en día, ¿no? Entonces ya por todos lados esto de ciencia de datos, esto de inteligencia artificial está pasando en todos los aspectos de la vida, ya sea en el comercio electrónico, ya sea en máquinas autotripuladas, ya sea en pues todo tipo de cosas. Ya está el mismo software, ya empieza a ser escrito por otras computadoras. Entonces, ya habíamos visto que esto era importante, les platiqué un poquito del problema de los caballos y antes de comenzar con el temario, hoy lo que vamos a hacer va a ser terminar de ver una idea general del temario y después Miriam ya les va a empezar a introducir las ideas de cómo bajar Jupyter y cómo bajar Spider, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Lo que les quería comentar es, primero ya está disponible en el canal de YouTube la clase de ayer y también, bueno, ya va a estar en ese mismo canal la clase de hoy. Ya está también en el GitHub, que para aquellos que ahorita no sepan qué es un repositorio por la aplicación Git, no se preocupen, justamente lo vamos a ver, pero pues bueno, si no se han tenido que enfrentar a GitHub en general, ahorita tómenlo como que es una página donde van a estar los archivos, ¿no? Piensen que es como un Dropbox, como un Google Drive. Es un poquito diferente, pero bueno. Entonces, esos dos anuncios y me acomodo esto. Y por otro lado, también les quería platicar que ya están los libros que vamos a usar principalmente. Es el Hasty, el de Elements of Statistical Analysis, y Jerome, que es hands-on, ¿cómo se llama? Data Science. Bueno, el Hasty es un libro más teórico, es un libro que tiene ejemplos, pero justo les va a explicar mucho la teoría. No, para nada estoy pensando que lo tienen que leer de pasta a pasta, pero bueno, ténganlo ahí. Si no, o sea, no se preocupen tanto porque, les digo, estas diapositivas van a estar en el GitHub, o bueno, ya están, de hecho. Y el Jerome es un libro mucho más práctico. Ese sí o sea, ambos les recomiendo que los descarguen. Y por otro lado, también les recomiendo que le echen un ojo a los varios libros que van a estar en este semestre. Varias personas de la facultad se encargaron de preguntarnos a los profesores qué libros necesitábamos. Les dijimos cuáles y yo puedo decir que los libros que nosotros requerimos para este curso son estos y sí los tenemos disponibles. Posiblemente para accesar a los dos primeros, no, para accesar al primero, estén en Springer, necesiten su cuenta Vidi. Si no la tienen, abran su cuenta Vidi, es decir, ahí es el acceso a bibliotecas. Supongo que como ya tuvieron un año de todas estas cosas, yo supongo que son mucho más expertos que yo en estas herramientas, ¿no? Y bueno, y en la última liga hay varios libros para su semestre. Cuando ustedes descarguen este archivo de las diapositivas, le dan clic y ya les va a aparecer varios. Entonces, ahora sí, el temario. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ahorita vamos bien. El primer libro dijo que se llamaba Elements of Statistical Learning. Sí, yo dije Statistical Analysis, pero tú estás haciéndolo bien. Ok, gracias. Y bueno, cabe mencionar que también el link, el temario está en el repositorio del GitHub, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, ahora sí, el temario. Bueno, pues vamos a empezar viendo qué es los aspectos generales de Python para ciencia de datos, ¿no? Les digo, ciencia de datos, o sea, a ver, inteligencia artificial es un mundo muy grande, machine learning ya es un poquito más reducido y ya ciencia de datos es un poquito
aún más reducido. Ahorita no les quiero meter exactamente las definiciones de cada uno de estos conceptos, lo cual vamos a ver justo en las siguientes clases, pero lo que sí les quiero es pintar un panorama general de este temario que vamos a tratar. Entonces, primero vamos a ver qué son los Jupyter Notebook. En sí, Jupyter es un software que les permite interactuar con otros archivos, ¿no? Es decir, digo, con otros software, con otros programas, ¿no? Es decir, ustedes pueden trabajar en R, por ejemplo, utilizando Jupyter. Pueden trabajar en Python utilizando Jupyter. Pueden trabajar en Java, en Ruby, no sé, en 1000 cosas utilizando Jupyter. ¿Esto qué quiere decir? Es una interfase, ¿no? En pocas palabras, pero la gran ventaja de Jupyter, de los notebooks de Jupyter, es que les permite compartir de una manera muy amable sus archivos, ¿ok? Más que otros programas que son un poquito más para justamente trabajar, y Jupyter está muy hecho para, ok, hice un proyecto y quiero que alguien más haga paso por paso este proyecto. Luego, como siguiente tema, vamos a ver GitHub. Esto es una forma, Git es una forma de guardar el historial de sus archivos, ¿no? Ahí posiblemente los estudiantes de ciencias de la computación van a tener mucho mejor, mucho más idea de los conceptos que te estoy diciendo. Si en algún punto digo una barrabasada, si en algún punto estoy confundiendo software con APA, con SQL, con cualquier concepto, les pido que me corrijan. Pero bueno, en palabras prácticas, digan, por ahorita nos conviene como definición, el GitHub es el Git es un software que lo que te mantiene es un historial de tus archivos. Es decir, un historial de tus archivos y que te permite colaborar con tus otras, con tus colaboradores en un programa, ¿no? O en un programa o en un proyecto, más bien. Es decir, a diferencia de si han trabajado, si tienen Dropbox o si tienen Google Drive y Dropbox lo único que les mantiene es la última versión que existe en la nube de sus archivos. En cambio, GitHub Git lo que les mantiene es todo ese historial de los cambios que han hecho cada vez que mandan a la nube un archivo, ¿no? Es decir, si ustedes agregan un bloque de código a su archivo, Git reconoce dónde está ese bloque de código y les mantiene, les dice, mira, ese archivo antes era de esta forma y ahora tiene este nuevo cacho en estas líneas ha sido modificado, ¿no? Ok, luego ya vamos a ver lo que son aritmética de variables, es decir, ya vamos a entrar ya en serio con Python. Para los alumnos que vieron el temario originalmente, yo había puesto estos dos temas, el 1.2 y el 1.1 y el 1.2 después, pero justo me di cuenta de que no tenía sentido, que necesitamos tenerlos primero para que ustedes ya estén más familiarizados con estos temas. Entonces, por eso ahora los puse al comienzo del temario. Bueno, entonces volviendo al 1.3, es de aritmética de variables, es decir, ya vamos a ver cómo opera Python. O sea, cómo le digo, hazme una variable que se llame X y guárdale un valor, guárdale un vector, guárdale una matriz, guárdale un arreglo, guárdale una lista, guárdale un diccionario, guárdale un tuple, guárdale X, Y estructura, ¿no? Entonces, en el 1.3 ya vamos a empezar a ver de qué se trata Python, ¿no? Luego vamos a ver condicionales y control de flujo, es un poquito más acerca de Python en general, ¿no? Y en el 1.5 cómo se definen funciones en Python. Luego ya en 1.6
ya vamos a entrar de lleno a lo que es Scikit-learn y TensorFlow. Bueno, aquí me faltó poner Keras también. Me faltó ponerlo y también su iconito. Estas tres son librerías de Python que son especializadas para data science, ¿no? O sea, son una librería, ya seguramente lo han manejado en otros programas, pero pues es, al fin y al cabo, un compendio de funciones que ustedes cargan para realizar ciertas rutinas, ¿no? Entonces, estas librerías, llámese Scikit-learn, Tensor y Keras, ya tienen un montón de funciones ya muy hechas para hacer un análisis, va a ser una regresión, hacer, no sé, árboles de decisión, redes neuronales. O sea, ya vienen muy bien planeadas para este tipo de análisis que nosotros vamos a trabajar. Y luego, como 1.7, es el modelo CRISP de M, es decir, hay una metodología para hacer análisis de datos que se llama CRISP. Este tema es también muy importante porque va a sentar las bases de que, ok, primero tengo que entender los datos, luego tengo que limpiarlos, luego tengo que ver cuáles son las variables importantes, luego tengo que empezar a hacer un primer modelo y les va a dar justo este pipeline, esta ruta general de cómo hacer un análisis de ciencia de datos. En sí, CRISP hay un montón de... O sea, viene de que varias compañías definieron unas metodologías para hacer estas ciencias de datos. O sea, dijeron, oigan, ¿sabes qué? Hay que definir cuáles son los pasos, cuál es el ciclo. De hecho, se tiene más un concepto circular. De hecho, aquí está el diagrama que se utiliza para hacer esta ciencia de datos. Vale, y entonces vamos a platicar un poquito de eso. Les comento, también hay muchas certificaciones donde les piden esto. O sea, si ustedes van a hacer, no sé, AWS, bueno, Amazon Web Service, que es una cosa genial que tiene Amazon, que de hecho, si a mí me lo preguntan, yo pensaría que en unos años va a ser más grande la parte de Amazon Web Service que la parte de solamente Electronic Commerce. O sea, hoy por hoy Amazon es gigantesco, ¿no? Pero el Amazon que en general conocemos, y más se puede decir por el lado de los estudiantes, o sea, seguramente los de ciencias de computación, ahorita les estoy platicando cosas que ya lo saben, que lo ven día a día, pero para los actuarios y matemáticos, Amazon, la compañía, tiene una parte que se llama Amazon Web Services, o sea, AWS, la cual se dedica a venderle a otras compañías cómputo en la nube, se podría decir en una pequeña palabra. Es decir, yo Amazon tengo un montón de servidores y ¿sabes qué? Tu compañía chiquita te va a salir más barato si yo te los rento. Así tú pones tus propios servidores y tienes que tener tu propio personal y tienes que hacer todas tus propias cosas para mantener tu software, ¿no? Entonces, yo Amazon diseñé un montón de herramientas que puedes accesar en línea, pero montones, y estas le van a permitir a las compañías manejar sus datos. No solo compañías, también los gobiernos pueden hacer uso de esto, ¿no? Entonces, es una cosa que ha crecido de una manera gigantesca. O sea, si ustedes, cabe mencionar, si ustedes si ustedes pusieron atención a las noticias actuales, hace poco Jeff Bezos renunció a la posición de CEO de Amazon y ahora el nuevo CEO es justamente el que era el director general de Web Services. Es decir, es tan grande que hoy por hoy, o sea, lo voy a decir en pocas palabras, pero Amazon Web Service es tan grande, el cómputo en la nube es tan grande que hoy por hoy la persona encargada de Amazon es el que estaba encargado de Web Services, ¿no? Y por encargado me refiero al jefe
supremo de Amazon, ¿no? Entonces, como ha crecido tanto y todas las compañías requieren de estos servicios, pues bueno, no solo por Amazon, sino en general, existen estas metodologías y en particular vamos a ver un poquito de una metodología de esa metodología. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna aportación, algo que se me haya pasado a decir? Yo tengo una pregunta, profe. En la parte de herramientas de Git y GitHub, ¿lo vamos a ver a nivel de consola o solo va a ser como la página? Solo la página. Solo la página. O sea, realmente esa parte se las quiero dar para que tengan una idea, pero realmente no nos vamos a meter tan a fondo. O sea, habrá otros cursos que sí. Ahorita lo que quiero es que tengan un acercamiento a eso y que sepan usarla para este curso. Va, que va. Muchas gracias, profesor. Claro, Iván. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Ok, entonces seguimos. Ese es el módulo 1. Y en el módulo 2 vamos a ver algoritmos de clasificación. Es decir, ya vamos a empezar. El primero era como un introductorio de muchos conceptos que necesitan muchas herramientas para empezar todo esto. Y ya en el módulo 2 ya vamos a aterrizar esto en algoritmos de clasificación. Es decir, definición y conceptos generales de algoritmos de clasificación. Aquí, déjenme ver. No puse esa gráfica que tanto me gustó. Bueno, en sí, nosotros, Machine Learning se puede dividir en 3 grandes partes. Uno es algoritmos supervisados, otro es algoritmos no supervisados y otro es aprendizaje reforzado. Ok, ¿cuál es la diferencia? En los supervisados, nosotros, recuerden que lo que nosotros vamos a hacer en este curso es no directamente programar un código, no directamente hacer un código que resuelva cómo jugar bien a las damas inglesas, o las damas, sino vamos a hacer un código que si nosotros, un código que haga otro código que sepa jugar bien a las damas, ¿no? Entonces, para esto, estas ideas se pueden dividir en estos 3 conceptos y el de algoritmos supervisados quiere decir que nosotros le vamos a dar ejemplos de cómo debería de jugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de comercio electrónico, nosotros le vamos a dar ejemplos de lo que nuestros usuarios le deberías de dar como sugerencias, ¿no? O sea, si estás trabajando en Netflix y quieres tu algoritmo de sugerencias a tus usuarios, pues para entrenar este algoritmo en un contexto de algoritmos de supervisados, ahorita me estoy desviando un poquito, pero ahorita ya voy a aterrizar a los que son algoritmos de clasificación. En los algoritmos supervisados, nosotros le damos ejemplos a nuestro programa y ya con esos ejemplos, él va a poder desarrollar este otro programa que ya te va a poder decir, con respecto a esos ejemplos y mi función de castigo, esto es lo que yo te sugiero que hagas. Ahora, los algoritmos no supervisados, lo que van a hacer es que no requieren esos ejemplos. O sea, no requieres darle a tu programa los ejemplos de que si está funcionando o no algo, ¿no? Es decir, directamente tú lo dejas como de explorar por sí solo, ¿no? Y por último, en Reinforcement Learning o algoritmos, ¿cómo lo acabo de decir? Se me acaba de... ¿Aprendizaje reforzado? Sí, muchas gracias, Jonathan. En algoritmos reforzados, lo que van a hacer es que tú le permites a tu algoritmo como que jugar y descubrir por sí mismo cuáles serían las cosas buenas. Es decir, en un algoritmo reforzado, que de hecho se podría pensar que el primer algoritmo que se descubrió, que se codificó de Machine Learning, fue un algoritmo reforzado, que era un algoritmo para jugar damas inglesas, es decir, que ubican el tablero de ajedrez y que
te la comes, ¿no? Y saltas al otro casilla. Lo que se hizo fue un algoritmo donde permitían a la computadora jugar contra sí misma y con eso descubrir cuáles eran las mejores jugadas en cada una de las partidas, ¿no? Es decir, se dejó, tal cual, o sea, se le dijo a la computadora, estas son las reglas del juego de damas, juega 1.000.000 de partidas, pero en cada partida ve cómo tus movimientos te llevaron a ganar o perder en esa partida, ¿no? Y solita descubrió, pues ahora puedo, si movía esto, entonces me convenía. Lo mismo se hizo con ajedrez, ¿no? Y lo mismo hace un par de años, un par de años, creo que fue antes de todo esto, se hizo con Go, ¿no? Con el juego de Go. Se le dice a la computadora cuáles son las reglas del juego y se le permite jugar contra sí mismo infinidad de veces. Y se logran cosas increíbles. Justamente cuando el campeón de Go lo entrevistan, no me acuerdo, cuando el campeón de Go lo entrevistan, dice algo, o sea, hace un par de años, cuando ya por fin las máquinas superaron a todos los humanos jugando Go, juega de una manera muy distinta a las personas. O sea, sí, el campeón observa que no es una forma humana de jugar, ¿no? O sea, de alguna manera la máquina, al poder tener todos estos partidos que hizo contra sí mismo, pues aprendió unas estrategias que no se habían visto. Y lo mismo pasa con el ajedrez. Si uno pone las máquinas a jugar ajedrez, empiezan a descubrir, ¿cómo se llama?, aperturas nuevas o a redescubrir las aperturas que ya existían. Pues bueno, entonces se dividen en estos tres conceptos: algoritmos supervisados, no supervisados y refuerzo, pero nosotros solo vamos a ver los supervisados, ¿no? Que con esos algoritmos vamos a tener para aventar para arriba y divertirnos un montón y programar un montón. Y entonces, en los algoritmos supervisados, es decir, en estos algoritmos donde necesitamos ejemplos, los primeros que vamos a trabajar son los de clasificación. Es decir, vamos a decir, algoritmos de clasificación son, por ejemplo, aquellos que tú le administras una imagen, ¿no? Una imagen de una radiografía de pulmones y te va a decir si ese paciente tiene o no cáncer, ¿no? Le puedes dar tu base de datos de historial de usuario y te va a decir si esa persona merece o no un crédito de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, esto que separa, ¿no?, que clasifica, son los algoritmos de clasificación que vamos a ver en este módulo. Y justamente, primero, definición y conceptos, es decir, cómo hay distintos algoritmos de clasificación que ustedes van a poder trabajar, generalizaciones de estas clasificaciones, medidas de precisión y error, es decir, qué tanto, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de decir de los pacientes con cáncer, qué tanto me interesa que mi algoritmo correctamente diga que una radiografía tiene cáncer, o sea, ¿qué tanto tengo mis... O sea, eso es lo mismo que en estadística, solo que ahora con otros nombres, es decir, errores tipo 1 y tipo 2. ¿Qué tanto comete errores de haber dicho que un paciente tenía cáncer cuando no tenía? ¿Y qué tanto comete errores diciendo que un paciente no tenía cáncer cuando sí tenía cáncer y cuando dice que sí tenía cáncer cuando no tenía? ¿Por qué nos interesa en general este tipo de errores? Porque seguramente no tienen la misma ponderación. O sea, no es lo mismo de grave que si yo tengo un paciente, le diga que no tiene cáncer, que no tiene que pasar el tratamiento, ¿no? Porque entonces estoy poniendo su vida en mucho riesgo, en comparación el otro error cuando le digo que sí tiene cáncer cuando no, y entonces simplemente pues, tal vez le doy unas cuantas medicinas, ¿no? Bueno, me fui muy lejos con el cáncer,
pero seguramente hay enfermedades, más bien, hay enfermedades no tan nocivas que el tomar la medicina no nos da tanto problema, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Okay. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Todo se va a ver desde la parte teórica y también práctica? Sí. O sea, sí les quiero explicar qué está pasando tras bambalinas, pero realmente, o sea, en el fondo esas explicaciones las van a tener porque lo que quiero es que sepan utilizar los algoritmos. O sea, si pudiéramos solamente decir, pues utilice un árbol de regresión, pues sería muy agradable, ¿no? Nada más les digo, aquí están estas 3 líneas de Python, úsenlas. Pero necesitan, en el fondo, entender qué están haciendo, ¿no? O sea, cuáles son los conceptos, qué es lo que está haciendo un poquito atrás. Entonces, en sí este curso es un curso práctico, pero para ser prácticos necesitamos haber entendido un poquito qué están haciendo atrás, ¿no? Un poquito, o sea, les digo, tampoco nos vamos a ver las finuras de no sé, de estas metodologías, pero sí suficiente para que ustedes puedan distinguir, pues tal vez no se está ajustando bien el error en este fit, porque seguramente tengo que mover un poquito más este parámetro porque yo sé un poquito cómo está funcionando en el fondo del algoritmo. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, luego, después de medidas de precisión y error, curva ROC, es decir, esta curva nos va a decir más datos acerca de qué está pasando con mi sensibilidad y mi especificidad. Es decir, bueno, no me quiero ir tan a fondo, pero bueno, todas son medidas de qué tan bien o mal está trabajando mi algoritmo con respecto a lo que debería comportarse. Y entonces ya después de eso vamos a empezar con regresión. Por ahí tengan en cuenta que regresión es simplemente, o sea, por un lado están los algoritmos de clasificación, que lo que te dicen es rojo, azul o verde, o sea, es conceptos separados, pero los de regresión lo que te permiten es una gama, es decir, dar un intervalo, más bien, tus posibles valores ya no son discretos, sino están en un continuo. ¿Qué me refiero a esto? Ahora ya no me va a interesar decir si esta persona le puedo autorizar un préstamo o no, sino más bien cuál sería el préstamo dado su historial crediticio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la regresión, no solamente la regresión lineal, ¿no? Por ahí tengan mucho cuidado, es un error clasiquísimo que todos los cursos les vamos a decir. Regresión no es lo mismo que regresión lineal. Regresión es el concepto de que los posibles outcomes, los posibles resultados de tu algoritmo viven en un continuo, ¿no? Y entre esas regresiones hay regresión lineal, entre otras, ¿no? Es decir, cuando yo estoy suponiendo que ese continuo es discreto. Entonces, aquí no se... ok. Por ejemplo, en la figura del lado izquierdo, justo vamos a ver, bueno, primero definición y conceptos generales, y luego ya vamos a saltar a lo que es regresión lineal, que es pues, el algoritmo más sencillo, pero aún así tiene mucho que decir, ¿no? Y es la base fundamental de un montón de cosas, o sea, y hay muchos casos, o sea, no den por sentado que una regresión lineal es trivial, es no apropiada para sus cosas, o sea, es como si ustedes se enfrentan a un nuevo conjunto de datos, lo primero que tienen que hacer es graficar, ¿no? Y posiblemente lo segundo que tienen que hacer es graficarlo. Y ya lo tercero que tienen que hacer es intentar con una regresión lineal. ¿Por qué? Porque es una cosa muy sencilla, pero que tal vez es suficientemente para su problema, ¿no? En muchos casos, tú sabes que no sé, todo el tiempo estoy utilizando como 1000 usuarios. Entonces no puedo gastar cómputo en hacer regresiones no lineales y francamente con la regresión lineal tengo una aproximación suficientemente buena. Entonces utilicen esas herramientas, no tienen que, como dicen, no maten
moscas a cañonazos. Es decir, para cada objetivo utilicen el arma precisa, ¿no? Si ustedes intentan matar una mosca con un cañonazo, pues no van a matar a nada, ¿no? Utilicen la herramienta correcta y en muchos casos la regresión lineal es la herramienta correcta, ¿no? Profesor, una pregunta. Cuando Sí. lleguemos a estos temas, ¿se van a ver con la profundidad que se vieron en estadística 2 o 3? No. Para nada se van a ver con esa profundidad. Supongo que eres actuario, ¿cierto? Soy físico. Físico. Pues eso, Sí, genial. pero llevé estadística 1 por lo menos y pues las pruebas, pero estadística 2 no, aunque sí conozco los conceptos bien. Ok. Pues miren, no vamos a llevar, o sea, por ahí me preguntaron si estadística 3 era necesaria. No, pero la 2 sí tienen que tener una buena revisión ahí de la 2. Sí te recomiendo que le eches un ojito, que tomes alguno de los cursos posiblemente, porque no vamos, o sea, no nos da el tiempo para verlo tan a fondo como en estadística 2, pero sí lo vamos a ver, ¿no? O sea, sí vamos a ver cuáles son tus, ¿cómo se llaman? Tus errores, cómo se distribuyen, pero no tan a fondo como se ve en estadística 2, porque simplemente no nos da ni siquiera el tiempo. O sea, de todas maneras, todas estas cosas, o sea, lo genial de los tiempos actuales que vivimos, o sea, no me refiero a los tiempos de pandemia, me refiero a la genialidad de que en sus celulares tienen acceso a todos los conceptos de la humanidad. O sea, eso es una cosa increíble. O sea, nadie en la historia de la humanidad había estado, o sea, imagínense, hace, no sé, 50 años, si ustedes querían aprender regresión lineal, pues se tenían que ir a la universidad, a la biblioteca. Ahora pueden sacar su celular, ver un video de YouTube, ver una cosa y pueden aprender. Entonces, ya tienen todo el conocimiento de la humanidad en su bolsillo. Es una cosa increíble. Sí es, bueno, es increíble. Y en caso de que alguno de estos, hice todo este comentario porque en caso de que alguno de estos conceptos ustedes tengan problema para asimilarlo, que les falten algunos fundamentos por ahí, o sea, pues mándenos un correo, mándenos un comentario y díganos dónde, o sea, pregúntenos cuáles referencias les podemos dar para que puedan entenderlo, ¿no? O sea, si ustedes llevaron estadística 1 pero no la 2, pregúntenos y ahorita les mandamos una serie de videos, una lista de videos donde pueden aprender todo lo que quieran de regresión. Sí es pesado, pues sí, pero la vida es pesada en general y entonces disfrútenla mucho. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces supondré que vamos muy bien. Y luego, curvas de aprendizaje. Aquí les puse otro tipo de regresión, un poquito más compleja, ¿no? Luego vamos a ver... regresión lineal, algoritmo de descenso por gradiente. Ok, este es el algoritmo básico por todos lados que hacen Machine Learning. Es decir, en muchos lados de matemáticas, ustedes tienen un problema de maximización. Es decir, tengo una función que me es difícil de ver, ¿no? Pero que quiero encontrar los ejes donde toma un valor máximo o mínimo. De hecho, lo que se ocupa es mínimo. Hacer maximizaciones para... vamos a restringirnos a pensar siempre que es obtener un valor mínimo, ¿no? Podríamos, o sea, recuerden que, a ver, más bien les pregunto, si ustedes, ¿cómo transforman un problema de maximización en un problema de minimización? Ok, entonces, sí les voy a preguntar a alguien, porque sí quiero oír esa respuesta. A ver, vamos a aprovechar aquí. Veo que están mis personas. Ok.
Entonces, para empezar con las preguntas, Ana Karen García Morán, Sí, soy yo. ¿cómo le harías para transformar un problema de maximización en un problema de minimización? Ok, bueno, entonces ahí... Es como lo contrario, ¿no? O sea, si para maximizar buscamos como lo positivo, y para minimizar buscaría lo negativo, como con las derivadas, ¿no? Lo que hacíamos. Creo que sí sabes por dónde es, pero por cómo lo dices no está tan bien. Porque podrías tener que tu función siempre estuviera en los valores negativos y de todas maneras quisieras minimizarla. La idea es, si tengo una función que es y la quiero maximizar, pero yo solo sé cómo minimizar, lo que hago es multiplicarla por un menos y ya con eso me va a decir, ya con eso me voltea mi función y ya puedo calcular los máximos de mi menos función, ¿no? Pero sí, o sea, lo único que te hago un poquito de énfasis es no forzosamente digas que eran positivos y negativos, o sea, porque lo que quieres, o podrías tener toda tu función en los positivos y seguir teniendo ese mismo problema, o toda tu función en los negativos. O sea, lo que realmente quieres es agarrar y voltearla, y entonces ya transformaste tu problema, ¿no? Y el proceso de un giro de 180 grados en este sentido, por decirlo de una manera, es multiplicar tu función por menos, pero justo por ahí vamos bien. Perfecto. Entonces, el algoritmo de descenso por gradiente lo que hace es Newton, ¿no? En pocas palabras, es decir, me fijo dónde estoy parado, me fijo a mi alrededor cuáles son los ángulos que tengo y entonces camino un poquito en la pendiente más pronunciada que tengo a mi alrededor. Eso es en sí el descenso por gradiente. Ya después hay descenso por gradiente aleatorio, que entonces me fijo en dónde, o sea, primero empiezo en un punto, si ven ahí en la funcioncita que les dibujé, empieza en un punto y entonces dice, en esa dirección es mi pendiente más pronunciada, estoy apuntando más hacia abajo y entonces voy a caminar un poquito hacia allá, ¿no? En el caso de aleatorio es muy parecido, pero por ahí hay una idea de que tengo todas las direcciones y solo voy a caminar aleatoriamente en alguno de mis campos. Pero bueno, eso es ya las sutilezas de este, bueno, no sutilezas, las ideas de este proceso lo vamos a ver más adelante. Regresión polinómica, bueno, ok, regresión polinómica, curvas de aprendizaje, es decir, que también se está comportando en mis algoritmos de regresión mi aproximación, modelos lineales regularizados y regresión logística. Ahorita no quiero tocar tanto en estos temas. Ay, ¿qué son Sophie? Regresión logística no es un algoritmo de regresión, es un error clásico de ponerlo aquí. Debía de haber ido en el otro lado. Perdónenme, me fui. Regresión logística no es una regresión, es un algoritmo de clasificación. Pero bueno, perdónenme, ahí lo voy a corregir despuesito. Ahora sí, árboles de decisión. Entonces, árboles de decisión es una herramienta que se ha utilizado por todos lados, que lo que te permite es construir, con respecto a tus datos, un árbol, ¿no? Que te dice, por ejemplo, tú quieres, en este caso, decir de cuánto puedes darle un crédito a una persona, y tú lo que vas a hacer es, con respecto a tus variables que tengas de esta persona, pues primero vas a decir, tiene
¿el número de miembros de la familia es mayor a 3? Sí, no. Ah, bueno, vete para acá o vete para allá. Si sí, ¿está casado? Sí, no. Si no está casado, entonces pregúntale sobre el salario. Y ya que le preguntaste que si tiene un salario mayor a 40,000, si sí tiene un salario mayor a 40,000, pues dale un préstamo de 28,000. Si no, dale un préstamo de... Si sí, dale, haz esta variable, y si no, haz esta otra. Es decir, vamos a ver una forma de construir este tipo de árboles, que lo que te van a decir es, a través de dos opciones, vete por aquí, vete por allá, y entonces con eso al final va a decir, tu valor, ¿cuánto le puedes prestar a esta persona? Es tal cantidad, o tu paciente tiene cáncer o no, es tanto, ¿no? Pero justo la creación de estos árboles es un tema aparte. Los árboles de decisión los pueden ocupar tanto para clasificación como para regresión. Eso es algo muy importante. Generación de árboles, algoritmo CAR, que son algoritmos y estrategias para construir estos árboles en general, ¿no? Y luego ya vamos a ver hiperparámetros de los árboles, cómo ajustar, cómo generas estos árboles, y por último, bosques aleatorios. Estos bosques aleatorios es la generalización, bueno, una de las generalizaciones, porque esta herramienta es genial, una generación de los árboles de decisión, donde no solamente generas un árbol, sino generas un montón de árboles, y luego colectivamente les vas a preguntar cuál es su opinión acerca de un usuario, a todos los árboles, y luego vas a hacer un promedio o la mayoría de votos para decir cuál es el valor de ese usuario. Y bueno, estos árboles se pueden volver tan complejos como quieran, ¿no? Y de hecho, uno de los mayores problemas con los árboles de decisión es que sobreajustan los datos, ¿cómo se dice? Toman demasiado en serio los datos que uno les da como muestra, su muestra que le dan a los datos, y entonces la memorizan, ¿no? Es decir, si haces un árbol suficientemente grande, se aprende todos los datos que tú le suministraste como ejemplo, se aprende todos los ejemplos que le diste, y no puede generalizar a otros casos, ¿no? Pero bueno, y ya por último, en el módulo 5, vamos a ver redes neuronales. Es decir, ¿qué está ocurriendo con estas? ¿Cuál es el concepto de las redes neuronales? Que en sí es que tienes un montón de nodos y los vas a conectar con una función no lineal. Es que no quiero meterme ahorita mucho en profundidad con esto, pero la idea justamente es como en esta grafiquita, tú tienes tus variables que van entrando a tu red neuronal, luego esas variables le aplicas una transformación y las conviertes en otra serie de variables, ¿no? Es decir, el input layer es justamente tus variables de tu usuario, los valores de tu usuario, luego esos los transformas en otro conjunto de variables, juntándolas, sumándolas, restándolas, haciéndole algún proceso así, y luego las vuelves a juntar otra vez, así tantas veces como necesites. En este caso hice una red, bueno, en esta figura es un ejemplo de una red neuronal súper chiquita que solo tiene una hidden layer, o sea, es decir, una capa oculta. Solo entran mis valores, una transformación, y luego ya se van a un valor. Pero con este proceso puedo hacer transformaciones tan complejas como yo quiero. Y hay un montón de teoría francamente hermosa acerca de las redes neuronales. Esto es posiblemente uno de los algoritmos que más se le achaca que Machine Learning se vuelve como una caja negra, ¿no? Porque si tengo una red neuronal muy grande, entonces es muy difícil para una persona entender cómo están interactuando las variables, ¿no? Y déjenme ver, bueno,
Sí, y luego vamos a ver cómo, ok, ya que hiciste una red neuronal, cómo ajustarla con este backpropagation, cómo entrenarla, cómo el aceleramiento, es decir, cómo hacer que ciertos nodos se activen o desactiven en ciertos pasos, ¿no? Aleatoriamente para que funcionen un poquito más rápido, y luego pues justamente la aplicación en TensorFlow, ¿no? Déjenme les enseño este video que es hermoso. A ver, déjenme, les digo primero que vamos a ver. Este es un video de cómo está ajustándose una red neuronal para reconocer la grafía, para conocer la grafía, ¿cómo se dice? Cuando uno escribe un número, ¿no? O sea, escribo el número 6, yo eso se lo enseño a mi cámara y cómo le hago una red neuronal para que aprenda a que ese es un número 6. ¿Qué se hace? Se le dan un montón de números escritos, ¿no? Y con ese montón de números escritos, la computadora empieza a reconocer, cuando tenías estos valorcitos, tienes que ajustarlo así, tienes que ajustarlo así. Entonces, en el video que vamos a ver cómo se está entrenando una red neuronal para distinguir los dígitos escritos, los números escritos. Entonces, veamos esta belleza que realmente me encantó. Miren, ahí estamos viendo un 7, un 1, un 6. Entonces, a ver, el perceptrón es el algoritmo que se utiliza, básicamente. Noten, déjenme, sí puedo pausarlo. Del lado, o sea, empezamos a ver las imágenes. Un número escrito, al fin y al cabo, una cámara, lo que hace es transformar una imagen en una matriz, ¿no? Una cámara a blanco y negro, pues es solamente una matriz. Una cámara a colores, en realidad son 3 matrices, el rojo, azul y verde. Bueno, ahorita no nos metamos en eso, pero bueno, tienes un número escrito, eso lo transformas en una matriz, lo cual quiere decir, pues donde hubo algo escrito, pues ponle un 1, y donde hay algo no escrito, pues un 0, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un 0 escrito y cómo se ve en una matriz. Y luego, por otro lado, ya atrásito de eso, estamos viendo cómo están interactuando los nodos de mi red neuronal para distinguir los valores. Entonces, déjenme, le pongo play de nuevo. Entonces, y al último, lo que está haciendo es reconocer a cuáles de esos valores corresponde el número que estoy viendo, ¿no? Entonces, tengo un montón de cosas, un montón de conexiones, ¿no? Que toma esa matriz, la transforma pues este número, súmalo, o sea, está prendido o no esta entrada, y al fin y al cabo me dice cuál de los números corresponde, ¿no? Entonces, miren qué belleza, cómo se prenden o apagan los nodos dependiendo del número que está viendo, ¿no? Dependiendo de la matriz que está ocurriendo en un principio. Entonces, la verdad me acabo de encontrar esto y me pareció de lo más bello. Entonces, miren cómo se sigue veo un número y estos son los nodos que van apareciendo, ¿no? Entonces, este es, bueno, este era con un perceptrón, esto es con otro algoritmo, pero en sí son algoritmos de redes neuronales, ¿no? Y noten cómo sí le va atinando bien a cuál es el número que está viendo, ¿no? Y se van prendiendo. Eso es lo que va a pasar atrás, ¿no? Entonces, por eso es que en muchos casos se piensa como una caja negra, porque imagínense, si a mí me dicen, no, pues memoriza todas estas conexiones, pues no, yo ¿qué voy a hacer? ¿No? Una persona no puede memorizar todas esas, y ahora con una deconvolución, lo que hacen estos es clasifican, o sea, distinguen patrones, ¿no? Pero es lo mismo, vuelven a hacer redes neuronales una y otra vez. Entonces, son unas cosas increíbles lo que está pasando aquí atrás. Ya digo, ahorita se ven seguramente muy bonitos,
pero cuando ustedes vayamos más avanzado en este curso, van a ver que este video es una belleza completamente. Y luego, Spiking Neural Networks. ¿No? Qué bonito es cómo ha crecido toda esta teoría. Cómo se va propagando la información de... es padricísimo. Bueno, pues ya vimos esa idea. Y bueno, pues les agradezco nuevamente por su tiempo. Es